Bueno, inicialmente buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el cual estén viendo este video. Para esta ocasión les voy a explicar la guía número 4 a los estudiantes del grado décimo. La guía se llama Fórmulas Químicas. De aquí depende mucho, pero mucho los temas que se siguen. De aquí depende mucho, pero mucho los temas que vienen a continuación, es decir, los de la siguiente guía. En la concepción de esta guía, que ustedes entiendan con claridad este tema, es vital para los que vienen. Entonces, las fórmulas químicas son utilizadas por los químicos para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. ¿Dónde obtenemos los símbolos químicos? De la tabla periódica. La tabla periódica fue de los temas que estuvimos viendo en la guía 3 y en la guía 2. No solamente se tiene en cuenta el elemento, el átomo, el símbolo, sino la cantidad de átomos que hay en la composición de cierto compuesto, ¿sí? Existen varios tipos de fórmulas químicas. Tenemos fórmulas moleculares, fórmulas estructurales, fórmulas empíricas, pero en este momento nos vamos a enfocar en las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas. Una fórmula molecular hace referencia a los átomos que componen, valga la redundancia, el compuesto y la cantidad de átomos de ese elemento que hay en ese compuesto, en dicho compuesto. Es decir, por ejemplo, decimos una fórmula molecular H2O, la del agua, un ejemplo común, un ejemplo popular. Nos quiere decir que en esa fórmula hay 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿sí? En el caso del oxígeno no se menciona, no se dice cuántos hay, o sea, solamente con decir H2O se entiende que ya está una sola vez. No hay necesidad de decir H2O1, no. Simplemente se dice H2O. Ese número que mencionamos en el ejemplo del agua se coloca en forma de subíndice, ¿sí? Se coloca en la parte de abajo, no se coloca el número normal, el número grande, no, siempre se utiliza como subíndice. Bueno, en este caso, en el siguiente subtítulo que tiene la guía, se dice modelos moleculares. Un modelo molecular es la representación gráfica de la fórmula molecular. Cuando se dibuja el modelo molecular, siempre pues se tiene la ayuda de un programa para poder ejecutarlo. Si no se tiene el programa, simplemente se realiza la fórmula estructural, que es dibujar cuántos elementos hay y cuántos átomos de cierto elemento hay en la composición del compuesto, ¿sí? No hay problema. Ahí explican, en la guía se explica que se utiliza para diseñar un modelo molecular, que serían unas esferas, ¿sí? Y unas barras. Bueno, en la fórmula empírica es un poquito más complejo, o se puede decir que es un poco más complejo, sin embargo se entiende de forma sencilla. La fórmula empírica trata de notar o de marcar la composición mínima de dicho compuesto. Por ejemplo, en la guía tenemos la hidracina, que se compone de N2H4, 2 átomos de nitrógeno y 4 de hidrógeno. Que si vamos a decir la fórmula empírica sería NH2. Por cada átomo de nitrógeno hay 2 de hidrógeno. Para algunos compuestos, la fórmula molecular es la misma fórmula empírica. Por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, no se puede reducir a una mínima expresión, porque sería, si la reducimos,
eliminaríamos uno de los dos elementos, entonces ya no sería el compuesto dióxido de carbono. Bueno, en la imagen que está en la guía se trata de explicar las diferentes fórmulas y los modelos que hay. ¿Sí? Tenemos 4 compuestos. Tenemos hidrógeno gaseoso o hidrógeno diatómico, tenemos agua, tenemos amoníaco y metano. La fórmula molecular de cada uno de ellos, la del hidrógeno es H2, la del agua H2O, la del amoníaco NH3 y la del gas metano CH4. Luego están las fórmulas estructurales para cada uno. Si pueden notar, el hidrógeno está enlazado al otro hidrógeno. En el agua el oxígeno está en medio de 2 hidrógenos. En el amoníaco el nitrógeno está en medio o rodeado por 3 hidrógenos. Y en el metano el carbono está rodeado por 4 hidrógenos. Luego está el modelo de esferas y barras, que sería la representación gráfica de un modelo estructural. Y por último tenemos el modelo espacial, que sería algo similar al modelo de las esferas y barras, pero en este caso son solamente las esferas y no se logra notar división entre ellas. Los enlaces son tan unidos que no se logra notar división, como en el caso de los modelos de esferas y barras, que está la barrita uniendo a los dos electrones o a los dos átomos. El compromiso está dividido en 8 preguntitas. Ok, entonces se va a explicar o voy a explicar una a una lo que deben hacer en cada una de las preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué representa una fórmula química? Ya ahí les toca que ir a leer la definición de fórmula química y tratar de responder esa pregunta. ¿Cuál es la relación de los átomos en las siguientes fórmulas moleculares? Para ello se debe tener en cuenta las fórmulas empíricas. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay por cada átomo de oxígeno? ¿O cuántos átomos de oxígeno hay por cada átomo de nitrógeno? Entonces, para ser un poco más preciso, doy la respuesta de 1. Como ya lo sabrán, la respuesta es del primero. Por cada átomo de nitrógeno hay un átomo de oxígeno. Esa es la relación que hay en el primer compuesto. De esa manera ustedes deben resolver los otros puntos. La pregunta 3 define los siguientes términos: fórmula molecular, fórmula empírica y alótropo. De los 3 términos se mencionan en la guía. Lo más fácil sería leer la guía y tratar de construir una definición de cada uno de esos términos, o en el peor de los casos, pues ir a consultar a San Google para poder responder. La cuarta, explique por qué las fórmulas químicas de los compuestos iónicos por lo general son iguales a las fórmulas empíricas. Entonces les toca que leer el concepto nuevamente de fórmula empírica para poder asumir la respuesta a esa pregunta. La quinta, escribir la fórmula empírica de los siguientes compuestos: C2N2, bueno, ya están los demás. Entonces nuevamente voy a responder uno. ¿Cuál sería? El primero, C2N2. La fórmula empírica sería C1N1. Pero como ya les expliqué anteriormente, los números no se ponen. Identifique la fórmula molecular del siguiente compuesto. El código de color es negro carbón. Las esferas de color negro son para el carbono.
las azules para el nitrógeno, las rojas para el oxígeno y las grises para el hidrógeno. Entonces en este caso ustedes van a mirar cuántas esferas negras hay, entonces esa es la cantidad de carbonos que hay. Cuántas esferas rojas hay y esa es la cantidad de oxígenos que hay. Para ello ustedes deben de elegir un elemento como central o principal y poder colocar la fórmula. La clave es colocar primero el carbono, bueno, el orden por lo general es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La pregunta 7 es similar a la 6, entonces no hay necesidad de explicarla. La 8. Para resolver la 8, entonces yo di una explicación breve, aquí más o menos hablada, de lo que deben hacer. Ustedes deben ingresar a ese link que yo dejé en la guía. Ahí les va a aparecer una aplicación. Ustedes deben descargar la aplicación. Cuando la aplicación haya descargado, deben de abrirla. Bueno, después de descargarla, obviamente instalarla. Después de instalarla, abrir la aplicación. Cuando la aplicación la abra, ahí les va a salir 3 viñetas en la parte superior, donde dice archivo, opciones y ayuda. Más abajito aparece construye moléculas, luego recolecta múltiples y por último aparece grandes moléculas. Ustedes van a ir a la parte en el que dice grandes moléculas y van a formar los compuestos que están al lado izquierdo de la figura, de la imagen, es decir, el C2H4, NO3, NH4, entonces, y los que están allí. Entonces ustedes van a tomar cada uno de esos elementos y los van a ir ubicando. Para ello, yo les voy a dejar una pequeña explicación de cómo utilizar la aplicación. Les recuerdo, deben hacer más fácil si lo hacen en un computador. Si lo hacen en el celular, igualmente en el celular está permitido hacerlo. Yo lo intenté en el mío, lo pude hacer. Sin embargo, la explicación que les voy a hacer es usando mi computador. Siendo esto ya al final, les quiero reiterar muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su necesidad esta explicación y que les haya cumplido con sus expectativas. No siendo más, les recomiendo suscribirse al canal, que por aquí voy a estar subiendo los videos de cada clase que ustedes tienen conmigo. Muchas gracias nuevamente, feliz tarde, feliz día o feliz noche.